La relación de la educación con el turismo. Primero tenemos que entender la relación exacta que tienen estas dos áreas y tenemos que mencionar primero el turismo, que es la expresión de voluntariamente poder desplazarse, poder conocer, poder descansar, poder recrearse y poder sobre todo tomarlo como una actividad personal o bien como una actividad social. Teniendo ya en cuenta el turismo, que es promover diferentes actividades en lugares que se desconocen, podemos mencionar entonces la relación que tiene con la educación. La educación nos va a servir para poder recabar datos sobre viajes ya realizados o bien tener estudios de próximos viajes para saber entonces el impacto emocional, el impacto psíquico que lleva o que supone el hecho de poder viajar en las relaciones personales, con quién se va a hacer, cuál sería el impacto que se podría tener y también tener un estudio sobre los servicios o los comercios que se encuentran dentro de la zona. Los costos también formarían parte de la educación que se llegan a tener en relación con el turismo. Y de hecho, para poder tener entonces una formación cultural, científica y educativa unida, que eso nos dará como resultado un mejor estudio y análisis del turismo. Propósito del turismo. El turismo es uno de los fenómenos socioculturales que más se ha extendido y que mayor importancia ha alcanzado a lo largo de este siglo. El turismo es actualmente una de las actividades económicas y culturales más importantes con las que puede contar un país o una región. Entendemos por turismo a todas aquellas actividades que tengan que ver con conocer o disfrutar de regiones o espacios. Asimismo, el turismo se puede presentar en muchas variantes, ya que hay diferentes tipos de turismo, como el turismo cultural, de aventura, de entretenimiento, de relajación y de educación. También hay diferentes tipos de personas que realizan otros tipos de turismo, como los jóvenes, familiares, personas de la tercera edad, parejas y amigos. Independientemente de las posibles variantes que haya en el turismo, la importancia de esta actividad reside de un pilar, el cual es aquel que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que regenera en la región específica en la que se realiza. Así, todos los países o regiones que cuenten con el turismo como una actividad económica que genera empleos, obras de infraestructura, desarrollo de establecimientos hoteleros y gastronómicos. La formación turística. Los servicios turísticos son brindados y consumidos simultáneamente y tienen un alto grado de contacto e interacción personal. Para ello es necesario trabajar en una marca turística sólida, que cuente con una infraestructura adecuada y sobre todo de un talento humano que cuente con las capacidades necesarias para atender y gestionar a los turistas. En este sentido, la formación en turismo comienza a cobrar cada vez más importancia. Las buenas prácticas constituyen de mejora continua para los establecimientos de hospedaje y áreas en turismo, demostrando que el turismo puede desarrollarse de manera responsable y sostenible. Como todo proceso de mejora, su implementación requiere de cambios de actitud y de gestión. Asimismo, la formación es una herramienta para conseguirlo. La formación de buenas prácticas, su importancia y beneficios. Importancia de las buenas prácticas en la formación turística. Son útiles para la planificación, diseño, desarrollo y funcionamiento de las actividades turísticas. También brindan parámetros del cuidado aprovechando el uso de recursos. Asimismo, ayudan a mejorar la experiencia de los visitantes y satisfacer sus expectativas. Propósito de la educación. La educación se visualiza en el proceso institucionalizado de enseñanza y aprendizaje. Trasciende e implica acceder a los saberes necesarios para integrar creativamente nuestro ser en la sociedad. Edgar Morin identifica los siguientes saberes necesarios para rescatar la misión que se le asigna a la educación. Número 1. Integrar y religar aquello que las disciplinas de conocimiento intelectual separan. 2.
enseñar lo humano del humano, la unidad, la complejidad y la diversidad del ser humano. 3. Enseñar la identidad y la conciencia de estar aquí y ahí, a vivir, a compartir y a comunicarse. 4. Enseñar y afrontar el mundo diverso e incierto, las incertidumbres del presente y el futuro. 5. Enseñar la comprensión intelectual objetiva y la comprensión humana intersubjetiva. 6. Enseñar la ética del ser humano, la antropoética de la relación individuo-sociedad. La comprensión y la promoción de los valores éticos comunes de la humanidad es un espíritu de tolerancia y respeto a la diversidad de las creencias religiosas, filosóficas y morales. Son a la vez fundamento y consecuencia de un turismo responsable. Los agentes del desarrollo turístico y los propios turistas representarán atención a las tradiciones y prácticas sociales y culturales de todos los pueblos, incluso a las de las minorías nacionales y de las poblaciones autóctonas, y así reconocerán su riqueza. La formación de educación en el turismo. Está más estudiado el impacto del turismo en las zonas de recepción que las aportaciones que el turista recibe por el hecho de viajar. Ambas perspectivas tienen un gran interés por la educación, ya que la primera de ellas amplía el campo de estudio de la sociología de la educación y de la antropología pedagógica, mientras que la segunda confirma la posibilidad de extraer conocimiento pedagógico y analizar nuevos aportes educativos, generados a través de acciones que no se habían tenido en cuenta en la pedagogía. A través de estas relaciones, incluso dentro de un contexto de turismo de masas, se establece el conocimiento de valores, costumbres, historias, formas de vida, etc., que sin duda modifican estereotipos y alimentan por lo general una mayor comprensión intercultural. Educación para el interculturalismo. Es consecuencia directa de una educación para la socialidad y comprensión internacional, pero vista la importancia que últimamente genera en pedagogía el tema intercultural, diferenciando también las dos expectativas. 2. Educación por el ocio y el tiempo libre. Es muy posible que el aspecto que menos expliquemos requiera para coordinar y enlazar el hecho del turismo en la educación. Sin embargo, el desarrollo, el logro de mejores niveles económicos hace que hoy en día se dé un turismo escolar, así como otras múltiples actividades no formales que tienen en el turismo nacional e internacional su mejor estrategia, tales como campamentos juveniles, campos de trabajo, encuentros internacionales, etc. 3. Educación ambiental. El impacto directo e indirecto que ocasiona el desarrollo turístico en medio del medio ambiente es un punto básico para integrar la educación ambiental en aquellas escuelas ubicadas en zonas turísticas que conforman una amplia realidad en nuestro país. Estas áreas pedagógicas que el turismo refrenda y desarrolla da posibilidad para modificar los planes de formación de los trabajadores de las empresas turísticas, además de los animadores y monitores ya citados, cuya información profesional debe contemplar técnicas, métodos, estrategias educativas y comunicativas. Cualquier trabajador de empresa turística y sobre todo si tiene contacto con el cliente debe estar formado para que su actitud y contrato contribuya a ello. Bajo la perspectiva del internacionalismo, la solidaridad y el interculturalismo. Propósito de la interacción de la educación y el turismo. El desafío consiste en comprender y prepararse para la obtención de información. El turismo educativo no consiste en enumerar actividades poco desarrolladas, sino consiste en reflejar valores sociales a partir de experiencias significativas. ¿Qué aporta el turismo a la educación? La educación debe basarse en aprender a utilizar el conocimiento adquirido. Todo esto conlleva a una buena salud física y psicológica. El turismo se utiliza para conocer, para recrearse, para poder conocer culturas sobre otro lugar, y todo esto puede ser llevado a cabo de forma nacional o de forma internacional. Las personas pueden ser guías turísticas cuando dirigen a un grupo determinado hacia un lugar, o bien pueden ser huéspedes cuando visitan un lugar desconocido. Es por ello la importancia de conocernos para poder conocer así nuestra cultura, nuestro país, nuestro territorio, nuestra identidad, nuestro paisaje, nuestra geografía y nuestra historia.
Esto es para poder brindarle al turista una información verídica y que él mismo se sienta confiable de lo que le estamos proporcionando. El turismo es una estrategia para educar en la paz, solidaridad, comprensión entre pueblos, ya que de esta manera se aprende el interculturalismo conjuntamente con los valores. Aporta la educación al turismo. La pedagogía turística tiene aportaciones interdisciplinarias, ya que es de interés educativo, y esto conlleva a que el anfitrión o guía turística conozca y estudie sobre los aspectos característicos e importantes de un determinado lugar. Este aprendizaje resulta significativo cuando el estudiante relaciona la información preexistente en la estructura cognitiva, generando así nuevas ideas, conceptos y formando conexiones. Esto hará que el estudiante desarrolle su máximo potencial. Es por ello necesaria la información del saber y del hacer, que contribuyen y ponen en práctica el conocimiento adquirido de manera responsable. Es importante tomar en cuenta que el estudio educativo del turismo se fundamenta en el impacto tanto emocional como psíquico que hace que la persona viaje según el propósito del viaje y de la persona en sí, según las expectativas del visitante. Es por ello que el turismo educativo debe enfocarse en la formación cultural, científica y educativa, desde enfoques multidisciplinarios, reconociendo valores actitudinales desde las experiencias que construye el turismo. La educación y el turismo en el desarrollo local. El desarrollo no depende de las grandes sistemas macroeconómicos ni de las instituciones centralizadas. El rigor tiene mucho que ver con las comunidades a nivel local. Por lo tanto, el desarrollo local es la opción necesaria de las comunidades en el propósito de superar sus estados actuales, donde impera un proceso de desvisualización y desarrollo de sus atributos potenciales, donde la persona se constituye en el agente motriz. El desarrollo local es una estrategia donde los actores no son los beneficiarios dispuestos a asumir su trayectoria de superación. El futuro de la educación del turismo y en general será algo diferente a lo que vivimos ahora. Tampoco será como antes. La pandemia está ayudando a ir implementando grandes cambios que serán visibles en el transcurso de esta década. Educación y turismo en futuro. No hay ninguna duda que la educación online ha llegado para quedarse y esto ya se sabía mucho antes de que la pandemia llegara, por lo que ahora ya no cuestionan el papel de las escuelas. El turismo y su diseño curricular en particular, porque al que no tener una base científica y robusta, como otras carreras, aunando a los cambios de tendencia y nuevas modas, hacen difícil al crear un plan de estudios que se pueda adaptarse a una actividad que cambia constantemente, lo que contrae como consecuencias que se enseñan en el salón. Muchas veces no se verá en el mundo laboral. Museo, educación y turismo cultural. La actividad educativa de los museos se contempla principalmente como una continuación del proceso de estudios formal y dirigida a los alumnos de diferentes edades, tanto de la escuela primaria y como a nivel universitario. El turismo cultural y los museos son proyectos culturales relacionados con dicho turismo cultural. Se están desarrollando en muchos países occidentales, aunque de forma un tanto de desigualdad. Las grandes ciudades, principalmente las capitales y los centros históricos de los países, atraen fuertemente a los turistas. Los museos hacen una contribución esencial en el desarrollo del turismo cultural y educativo, y con ello difunden, por ejemplo, la historia del estado de la arquitectura y la etnografía del país. Metodología del trabajo, educación y turismo. Esta se integra por la educación y el turismo, proponiendo una metodología basada en las teorías de los sistemas, en la cual todos los elementos se interrelacionan y evolucionan dinámicamente para alcanzar un fin. El objetivo final de nuestro trabajo es lograr el desarrollo turístico sostenible en las zonas que van partiendo a la formación y especialización de profesionales que son capaces de planificar y gestionar un proyecto final. Esta abarca lo que es el territorio, que es una de las primeras etapas que está dirigida a la observación del lugar y
Asimismo, es la recopilación de todos los aspectos naturales, culturales, humanos, educacionales y poblacionales, ya que es lo que buscamos para que nosotros podamos distinguir todas aquellas características que forman el hábitat de donde nos desarrollamos, así como también las ventajas y beneficios de nuestra comunidad. Bueno, las diferencias y características de carencias que hay que tener en cuenta. Asimismo, existe un monitoreo, que es la última etapa de este eje educativo. Se va caracterizando por la evaluación del proceso educativo en general, que es un aprendizaje individual de cada uno de los estudiantes, así como también de su trabajo por equipo. El énfasis que esta puede ocasionarnos es una autoevaluación por parte del futuro profesional, para que sea consciente del camino recorrido y logre identificar cuáles fueron las herramientas de lo que los llevó a avanzar, ¿verdad? Asimismo, nos ayuda a brindar una educación individualizada que va encaramada a la educación popular, con la pretensión de efectuar una evaluación en un conjunto de docente-alumno, que va mediante la cual... Continuamos con desarrollo. Al hablar de desarrollo desde el eje educativo turístico, nos referimos a que ha llegado el momento de transformar el saber en experiencia, de aplicar la teoría en la práctica. Consiste en poner en práctica, los distintos circuitos que fueron planificados previamente. Consiste en poner en práctica las estrategias vistas y desarrolladas. El gran problema que a veces nos aquejan es que estamos acostumbrados a decir a ver qué sale, o sea, sin ninguna planificación, pero ya con una planificación pues no podemos llevar a cabo un desarrollo de esa manera. En Guatemala el turismo se puede desarrollar de una manera muy favorable, es una de las actividades económicas más importantes del país, debido a la riqueza natural y cultural que poseemos, y por contar una buena ubicación geográfica. Hacemos mención de ello porque con ello son muchas oportunidades que tenemos nosotros en el turismo para poder hacer un buen desarrollo. Parte de la metodología de trabajo nos encontramos principalmente con lo que es la planificación. Dicha planificación la realizamos en base a nuestra hipótesis, y en base a esa hipótesis pues lograr cumplir con un objetivo que nos estaríamos proponiendo. Es la planificación, bien sabemos que es fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo, muy fundamental. ¿Qué logramos con una planificación turística? Vamos a lograr una correcta integración del turismo, principalmente en la economía. La planificación estratégica turística está enfocada hacia la organización del destino turístico, hacia el aprovechamiento de las fortalezas internas y oportunidades externas. En este caso, pues analizamos profundamente e integramos un FODA. Además de la economía, la planificación estratégica turística permite orientar y definir aquellos destinos, actores que inciden en el desarrollo del turismo. ¿Sobre qué podemos planificar? Guatemala, pensando en nuestro país principalmente, contamos con un país con muchas oportunidades, siendo un país megadiverso. Podemos planificar ecoturismo, turismo comunitario, turismo cultural. Para ello es importante tener un inventario turístico. Implementación de un proyecto educativo turístico. Como futuros profesionales, el gran reto para nosotros podría ser el poder desarrollar un proyecto de educación turística basado en experiencias, y para ello debemos nosotros iniciar por educarnos, ¿verdad? Por una educación en base al turismo. Carecemos de información aún escrita, a pesar de que tenemos mucho potencial turístico, y ni aún así tenemos ni en experiencia a través de vivencias. Somos nosotros en la carrera el mayor ejemplo de la implementación de este gran proyecto que la Universidad de San Carlos de Guatemala ha iniciado, y es muy buena la base que estamos llevando y estamos teniendo hasta el momento. Más sin embargo, carecemos de mucha información. Hoy ya casi es posible el poder responder a estas interrogantes
¿Qué posee de educativo el turismo? ¿Qué fenomenología educativa concurre en la práctica del turismo? Se trata entonces de ir conociendo la pedagogía en el turismo. Todo ello se puede llegar mediante la experiencia del turismo. Dice un refrán, no se puede querer lo que no se conoce. Y eso nos pasa a nosotros que estamos viendo en teoría, mas sin embargo no conocemos los lugares turísticos. Hoy este proyecto educativo turístico somos nosotros. Debemos buscar en nuestras oportunidades que nos formen en futuros facilitadores y líderes de nuestras comunidades. Y por qué no, un buen ejemplo para nuestras futuras generaciones. Finalizamos entonces conscientes en que nuestro objetivo es la educación y luego la educación en turismo y que sea una verdadera transformación social. Bien, ya en conclusión tenemos que los atractivos turísticos se constituyen un objeto de estudio que permite a los estudiantes interactuar directamente con el turista, brindándoles elementos naturales, culturales y sociales, los cuales permiten desarrollar aprendizajes y constituyendo los recursos, motivando también a los estudiantes para que puedan tener una base bien fundamentada para tener un buen itinerario de lugares turísticos. La educación en el turismo nos da una inversión de entendimiento para la demanda turística real y potencial que puede haber acá en nuestro país, ya que somos un país megadiverso, ¿verdad? En el ámbito turístico. Y ya en recomendación, darle la importancia a la educación en la rama del turismo, que nos trasciende y queda para acceder en los saberes necesarios de los lugares a implementar, enseñar la identidad de las para poder brindarles un buen conocimiento a los estudiantes, ¿verdad? También comprender que la educación nos impone conocimientos para conocer el ámbito turístico, ya que es un aprendizaje bastante bueno, ¿verdad? Para nuestro país, ya que tenemos la dicha de tener bastantes turistas, ¿verdad? Que nos visiten, tanto nacional e internacional. Para poder, los nacionales deberíamos de hacer turismo nacional, ya que juega un papel muy importante acá en nuestro país, ya que si queremos salir antes deberíamos de conocer bien nuestro país, ¿verdad? Para tener bien nuestra cultura y poder a la hora de estar en otro país brindarla de una manera adecuada, ¿verdad?